La insuficiencia cardíaca afecta a aproximadamente 6,7 millones de adultos en los Estados Unidos y es la primera causa de hospitalización en adultos mayores de 65 años según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, el 50% de los adultos que desarrollan insuficiencia cardíaca han ignorado durante meses señales claras de advertencia que aparecieron mucho antes de que la situación se volviera una emergencia. El corazón, cuando comienza a perder su capacidad de bombear sangre de manera eficiente, no falla en silencio. Genera 13 señales reconocibles que afectan al organismo de maneras que parecen completamente ajenas al corazón, incluyendo los tobillos, el abdomen, los pulmones, el sueno y la capacidad de caminar distancias que antes resultaban fácilmente realizables. La insuficiencia cardíaca no significa que el corazón se detiene. Significa que el músculo cardíaco, el miocardio, ya no puede bombear el volumen de sangre que el organismo necesita en cada latido. Cuando el ventrículo izquierdo, la cámara cardíaca que bombea sangre oxigenada hacia la aorta y hacia todos los órganos del cuerpo, pierde fuerza de contracción, la presión de llenado dentro del ventrículo aumenta y el líquido comienza a acumularse retrógradamente en la circulación pulmonar. Cuando el ventrículo derecho, que bombea la sangre venosa desoxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, pierde fuerza, el líquido se acumula en la circulación venosa sistémica, produciendo edema en las extremidades inferiores, congestión hepática y ascitis. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, medida por ecocardiografía transtorácica como el porcentaje del volumen de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido, es el parámetro más utilizado para clasificar la insuficiencia cardíaca. Una fracción de eyección por debajo del 40% indica insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Una fracción de eyección por encima del 50% con síntomas de insuficiencia cardíaca indica insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la forma más común en mujeres mayores de 65 años y que frecuentemente no es reconocida porque el corazón parece latir normalmente en el electrocardiograma. En este vídeo, voy a explicarte las 13 señales de advertencia de insuficiencia cardíaca que los adultos mayores de 60 años ignoran con mayor frecuencia, con una descripción clara de qué ocurre en el corazón y en los vasos sanguíneos que produce cada señal. Antes de comenzar, este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. La insuficiencia cardíaca requiere diagnóstico mediante ecocardiografía, electrocardiograma, determinación del péptido natriurético cerebral en sangre y evaluación por un cardiólogo o médico especialista. Si reconoces múltiples señales de esta lista, contacta a tu médico hoy. Señal número 13. Edema con fobia en los tobillos y los pies, que aparece o empeora hacia el final del día y mejora parcialmente después de una noche en posición horizontal, con huella persistente al presionar con el pulgar sobre la cara anterior del tobillo durante 5 segundos. El edema con fobia en las extremidades inferiores resulta de la acumulación de líquido en el espacio intersticial subcutáneo de los tobillos y los pies cuando la presión venosa en la vena femoral común y en la vena ilíaca externa supera la presión oncótica plasmática que normalmente retiene el líquido dentro de los capilares. En la insuficiencia cardíaca derecha, la presión venosa central medida en la vena yugular interna con el paciente a 45 grados supera los 12 centímetros de agua, y este aumento de presión venosa se transmite hacia los capilares de los miembros inferiores. El líquido que filtra hacia el intersticio se acumula en los tobillos y los pies porque la gravedad arrastra el líquido hacia las partes más bajas del cuerpo. El signo de la fobia, que consiste en la huella digital persistente durante más de 3 segundos después de retirar la presión del pulgar sobre el tobillo, indica que el líquido intersticial supera la capacidad de reabsorción de los vasos linfáticos subcutáneos. Los adultos mayores de 60 años atribuyen este edema al calor ambiental, a haber estado mucho tiempo de pie o a problemas en las venas de las piernas, sin conectarlo con la función cardíaca. Señal número 12. Dificultad para respirar con actividades que antes se realizaban sin ningún esfuerzo, como subir un tramo de escaleras, caminar 2 manzanas en terreno llano o cargar bolsas de la compra desde el coche hasta la cocina.
La disnea de esfuerzo en la insuficiencia cardíaca resulta de la elevación de la presión capilar pulmonar por encima de los 18 milímetros de mercurio, que es el umbral a partir del cual el líquido comienza a salir de los capilares alveolares hacia el espacio intersticial del pulmón y eventualmente hacia los alveolos pulmonares. Cuando el espacio intersticial pulmonar se llena de líquido, la distancia de difusión del oxígeno desde el alveolo hasta el capilar pulmonar aumenta y la saturación de oxígeno en la sangre arterial cae durante el esfuerzo. El pulsioxímetro digital de dedo, que mide la saturación de oxihemoglobina en la sangre de los capilares del dedo mediante emisión de luz roja e infrarroja a 660 y 940 nanómetros. Puede detectar caídas de la saturación de oxígeno por debajo del 92% durante la marcha en adultos con insuficiencia cardíaca descompensada. Mujeres mayores de 60 años que han reducido progresivamente su actividad física para evitar la sensación de falta de aire frecuentemente no reportan disnea porque dicen que ya no hacen esas actividades. Señal número 11. Necesidad de dormir con 2 o más almohadas o en posición semisentada para evitar la sensación de ahogo al adoptar la posición horizontal durante el sueño. La ortopnea, definida como la disnea que aparece al adoptar la posición de cúbito supino y que mejora al incorporarse, resulta de la redistribución del líquido desde los miembros inferiores hacia la circulación pulmonar al acostarse. En posición horizontal, el líquido que la gravedad había acumulado en los tobillos durante el día se redistribuye hacia la circulación central, aumentando el retorno venoso al corazón derecho y elevando la presión capilar pulmonar por encima del umbral de edema pulmonar. Para evitar este aumento de presión pulmonar, el adulto con insuficiencia cardíaca duerme en posición semisentada con múltiples almohadas que mantienen la cabeza y el torso elevados. La radiografía de tórax en proyección posteroanterior en posición de pie muestra en estos pacientes redistribución vascular pulmonar con predominio de los vasos en los campos superiores, líneas de Kerley-B en los ángulos costofrénicos que indican edema intersticial, y en los casos más avanzados derrame pleural bilateral o edema alveolar con patrón de alas de mariposa. Señal número 10. Episodios de despertar súbito en la noche con sensación intensa de ahogo y necesidad urgente de sentarse o de abrir una ventana para respirar, que mejoran espontáneamente después de varios minutos en posición sentada. La disnea paroxística nocturna resulta del mismo mecanismo de redistribución de líquidos que la ortopnea, pero en una forma más severa. Después de 2 a 4 horas en posición horizontal, el volumen de líquido redistributado hacia la circulación pulmonar ha aumentado suficientemente como para producir un episodio agudo de edema pulmonar que despierta al paciente del sueño. El episodio dura típicamente entre 10 y 30 minutos y mejora espontáneamente cuando el paciente se sienta en el borde de la cama, porque la posición sentada permite que la gravedad redistribuya nuevamente el líquido hacia las extremidades inferiores y reduzca la presión pulmonar capilar. Los adultos mayores de 60 años frecuentemente atribuyen estos episodios a pesadillas, a ansiedad nocturna o a asma sin haber tenido un diagnóstico previo de asma, sin consultar con su médico. Señal número 9. Tos seca o con expectoración espumosa y rosada persistente, especialmente al acostarse o durante los episodios nocturnos de dificultad para respirar. La tos cardíaca resulta de la congestión e inflamación de la mucosa bronquial producida por el edema intersticial pulmonar y por la estimulación de los receptores de estiramiento en el intersticio pulmonar cuando éste se distiende con líquido. La expectoración espumosa rosada, que aparece cuando el edema alveolar es severo y los eritrocitos de los capilares rotos se mezclan con el líquido alveolar y las secreciones bronquiales, es un signo de edema agudo de pulmón que requiere evaluación de emergencia el mismo día que aparece. Los adultos mayores de 60 años con tos persistente que empeora al acostarse son evaluados por reflejo gastroesofágico y por asma antes de que se considere la congestión pulmonar cardíaca como causa de la tos. Señal número 8. Aumento rápido de peso de más de 1 kilogramo en 24 horas o más de 2 kilogramos en 72 horas, sin ninguna explicación alimentaria que justifique una retención de agua de esa magnitud. El aumento brusco de peso en la insuficiencia cardíaca resulta de la retención de sodio y agua por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta a la reducción del gasto cardíaco. La reducción del gasto cardíaco activa los varorreceptores de la arteria aorta y de la arteria carótida, que envían señales al hipotálamo para activar el sistema nervioso simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2, producida por la enzima convertidora de angiotensina en el endotelio pulmonar, estimula las glándulas suprarrenales para secretar aldosterona, que a su vez actúa sobre los túbulos colectores del riñón para aumentar la reabsorción de sodio y agua del filtrado urinario. Este sodio y agua retenidos se acumulan progresivamente en el espacio intersticial,
produciendo el aumento de peso que precede al edema visible por días o incluso por una semana. Los programas de manejo de insuficiencia cardíaca recomiendan que los pacientes se pesen diariamente en la mañana en ayunas después de orinar y antes de desayunarse, y que comuniquen a su médico cualquier aumento superior a 1 kilogramo en un día o superior a 2 kilogramos en 3 días consecutivos. Señal número 7. Congestión hepática con sensación de plenitud o de incomodidad en el cuadrante superior derecho del abdomen, pérdida del apetito y náuseas que no tienen causa digestiva identificable. La congestión hepática congestiva resulta del aumento de la presión venosa en la vena hepática y en la vena cava inferior producido por la insuficiencia cardíaca derecha. La vena hepática drena la sangre del hígado hacia la vena cava inferior, y cuando la presión en la vena cava inferior aumenta por la incapacidad del ventrículo derecho de recibir eficientemente el retorno venoso, la presión se transmite retrógradamente hacia el sinusoide hepático. La distensión del sinusoide hepático por el aumento de presión venosa estira la cápsula de Gleason que rodea el hígado, produciendo la sensación de plenitud y de incomodidad en el cuadrante superior derecho del abdomen. En la ecografía abdominal, el hígado congestivo muestra aumento del diámetro de las venas hepáticas por encima de 1 centímetro y de la vena cava inferior por encima de 2 centímetros, con pérdida de la variabilidad respiratoria normal del diámetro de la vena cava inferior que normalmente colapsa durante la inspiración. Señal número 6. Distensión abdominal progresiva con aumento del perímetro abdominal en centímetros, sin aumento equivalente de peso en grasa corporal, que se desarrolla en semanas o meses en un adulto con insuficiencia cardíaca derecha avanzada. La ascitis cardíaca resulta de la combinación de la presión venosa hepática elevada, que fuerza el líquido desde los sinusoides hepáticos hacia el espacio peritoneal, y de la reducción de la albúmina plasmática producida por la congestión hepática crónica que deteriora la función sintética del hígado. La ascitis cardíaca se diferencia de la ascitis hepática cirrótica por el gradiente de albúmina sueroascitis, calculado como la diferencia entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido ascítico obtenido por paracentesis diagnóstica con aguja de calibre 18avo en el flanco izquierdo bajo guía ecográfica. Un gradiente superior a 1,1 gramos por decilitro indica que la ascitis es de origen hipertensivo portal o cardíaco, mientras que un gradiente inferior a 1,1 indica origen exudativo como en peritonitis bacteriana espontánea, carcinomatosis peritoneal o tuberculosis peritoneal. En la ecografía abdominal, la ascitis cardíaca aparece como una colección anecogénica libre en la cavidad peritoneal que se desplaza con los cambios de posición del paciente, con mayor volumen en los espacios hepatorrenal, esplenorrenal y en el fondo de saco de Douglas en la pelvis. La ascitis cardíaca que no responde al tratamiento diurético con furosemida intravenosa y espironolactona oral puede requerir paracentesis terapéutica de gran volumen con infusión simultánea de albúmina humana intravenosa a razón de 8 gramos por litro de ascitis extraído para prevenir la disfunción circulatoria posparacentesis.
Señal número 5. Fatiga profunda y debilidad generalizada que es desproporcionada al esfuerzo realizado, que está presente desde que la persona se despierta por la mañana, y que empeora progresivamente semana a semana. La fatiga de la insuficiencia cardíaca resulta de la reducción del gasto cardíaco y de la distribución insuficiente de oxígeno y nutrientes hacia los músculos esqueléticos durante la actividad física. En insuficiencia cardíaca avanzada, el gasto cardíaco en reposo puede caer por debajo de 3 litros por minuto, comparado con el gasto cardíaco normal de 5 a 6 litros por minuto. Durante el esfuerzo, el corazón insuficiente no puede aumentar el gasto cardíaco de manera proporcional a la demanda muscular, lo que produce un metabolismo anaeróbico prematuro en los músculos de las extremidades inferiores con acumulación de ácido láctico que genera la sensación de quemazón y de pesadez muscular al esfuerzo. El consumo máximo de oxígeno, medido en mililitros por kilogramo por minuto mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar con análisis del gas expiratorio, proporciona la evaluación más precisa de la capacidad funcional cardíaca y es el parámetro que mejor predice el pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Señal número 4. Palpitaciones o sensación de latidos irregulares, rápidos o excesivamente fuertes, que ocurren en reposo o con mínimos esfuerzos en un adulto sin historia previa de arritmias. Las arritmias cardíacas son extremadamente comunes en la insuficiencia cardíaca y resultan del remodelado eléctrico producido por la dilatación del ventrículo izquierdo y de la fibrosis del miocardio que acompañan a la insuficiencia cardíaca crónica. El miocardio dilatado y fibrosado genera circuitos de reentrada en los que el impulso eléctrico sigue un camino circular dentro del tejido miocárdico, produciendo taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas. La fibrilación auricular, la arritmia más común en la insuficiencia cardíaca, resulta de la dilatación de la aurícula izquierda por la elevación crónica de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que distiende las fibras auriculares y genera focos ectópicos en las venas pulmonares y en la orejuela izquierda. En el electrocardiograma de 12 derivaciones, la fibrilación auricular produce una línea de base irregular sin ondas P identificables y una respuesta ventricular completamente irregular. El Holter de 24 horas, que registra el electrocardiograma continuamente durante 24 horas mediante electrodos colocados en el tórax conectados a un registrador portátil del tamaño de un teléfono móvil, permite detectar arritmias paroxísticas que no se capturan en el electrocardiograma de reposo de pocos segundos. La fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca es especialmente peligrosa porque combina dos fuentes de riesgo de ictus cardioembólico. El primero es la formación de trombos en la orejuela izquierda de la aurícula durante los episodios de fibrilación auricular, trombos que pueden desprenderse y embolizar hacia la arteria cerebral media ipsilateral produciendo un ictus isquémico de gran volumen. El segundo es la inestabilidad hemodinámica producida por la pérdida de la contracción auricular coordinada durante la fibrilación auricular, que reduce el llenado ventrículo izquierdo en un 15 a 20% y agrava la insuficiencia cardíaca. La puntuación, señal número 3. Confusión mental, dificultad de concentración o deterioro cognitivo reciente en un adulto mayor de 60 años con factores de riesgo cardiovascular, sin ninguna causa neurológica identificada que lo explique. La encefalopatía cardiogénica resulta de la reducción del flujo sanguíneo cerebral producida por la caída del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca descompensada. El cerebro recibe normalmente entre 50 y 60 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral por minuto a través de las arterias carótidas internas y de las arterias vertebrales. Cuando el gasto cardíaco cae de manera significativa, el flujo cerebral se reduce y los neurones del córtex cerebral, que no tienen reserva de oxígeno ni de glucosa, comienzan a deteriorar su función metabólica en minutos. La confusión, la desorientación y el enlentecimiento del pensamiento que caracterizan la encefalopatía cardiogénica leve pueden confundirse con la demencia vascular progresiva o con la encefalopatía metabólica por causas renales o hepáticas. La resonancia magnética cerebral en adultos con insuficiencia cardíaca crónica frecuentemente muestra hiperintensidades de sustancia blanca en las secuencias FLAIR en la corona radiata y en la sustancia blanca periventricular, que son la huella visible del hipoflujo crónico en las arteriolas perforantes cerebrales producido por el gasto cardíaco reducido. Adicionalmente, la insuficiencia cardíaca crónica, especialmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aumenta el riesgo de embolias cerebrales desde trombos formados en la orejuela izquierda dilatada durante episodios de fibrilación auricular, lo que conecta directamente la insuficiencia cardíaca con el riesgo de ictus isquémico cardioembólico. Señal número 2. Pérdida del apetito con sensación de saciedad precoz después de comer cantidades muy pequeñas de alimento, y pérdida involuntaria de peso muscular en brazos y piernas a pesar de la distensión abdominal. La caquexia cardíaca es un síndrome de pérdida muscular y adiposa que ocurre en aproximadamente el 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. El mecanismo involucra la activación del sistema nervioso simpático, que suprime el apetito a través de efectos en el hipotálamo lateral,
y la elevación crónica de citocinas proinflamatorias incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que producen resistencia a la insulina, catabolismo proteico muscular y lipólisis del tejido adiposo. La congestión hepática crónica deteriora la función sintética del hígado, reduciendo la producción de albúmina sérica y agravando la hipoalbuminemia que ya existe por la malnutrición proteica. La combinación de pérdida muscular con distensión abdominal por ascitis produce un aspecto paradójico de extremidades delgadas con abdomen prominente que es característico de la insuficiencia cardíaca avanzada con caquexia. Señal número 1. La presencia de 4 o más de las 13 señales anteriores en el mismo adulto mayor de 60 años, especialmente si incluye la combinación de edema en los tobillos, disnea de esfuerzo progresiva, ortopnea y aumento de peso de más de 2 kilogramos en una semana. Sin ninguna evaluación cardiológica reciente que haya medido el péptido natriurético cerebral en sangre y realizado una ecocardiografía transtorácica. Esta combinación de señales es la que más directamente indica descompensación de insuficiencia cardíaca que puede requerir hospitalización si no se trata de manera ambulatoria con ajuste diurético urgente. El péptido natriurético cerebral, secretado por los cardiomiocitos del ventrículo izquierdo en respuesta al estiramiento de la pared ventricular por el aumento de la presión de llenado, es el biomarcador sanguíneo más sensible de insuficiencia cardíaca disponible en la práctica clínica. Un nivel de péptido natriurético cerebral superior a 100 picogramos por mililitro, o un nivel de propéptido natriurético cerebral N-terminal superior a 300 picogramos por mililitro, en un adulto con las señales descritas, confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una sensibilidad del 97%. Este análisis de sangre puede solicitarse en cualquier urgencias o laboratorio clínico y proporciona el resultado en horas. Un adulto mayor de 60 años que presenta 4 o más de las señales de esta lista debe contactar a su médico el mismo día para solicitar la medición urgente del péptido natriurético cerebral y una evaluación cardiológica, sin esperar a una cita de seguimiento rutinario. Esto es exactamente lo que debes solicitar en tu próxima consulta médica si reconoces varias de estas señales. Solicita una determinación de péptido natriurético cerebral o de propéptido natriurético cerebral N-terminal en sangre, que proporciona información directa sobre la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Solicita un electrocardiograma de 12 derivaciones para detectar fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda con voltajes elevados del complejo QRS en las derivaciones precordiales, y alteraciones del segmento ST que indican isquemia miocárdica. Solicita una ecocardiografía transtorácica con medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, del diámetro telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo, de los parámetros de función diastólica incluyendo la relación E/diagonal a del flujo mitral y la velocidad del anillo mitral en Doppler tisular, y de la presión sistólica de la arteria pulmonar calculada a partir del gradiente de la regurgitación tricuspidea. Solicita una radiografía de tórax en proyección posteroanterior y lateral que muestre el índice cardiotorácico, que es la razón entre el diámetro transverso del corazón y el diámetro transverso del tórax, cuyo valor normal es inferior a 12,50, y que en la insuficiencia cardíaca con cardiomegalia supera este umbral.
Y solicita una evaluación por un cardiólogo que revise todos tus fármacos actuales para determinar si alguno de ellos está contribuyendo a la retención de líquidos o al deterioro de la función cardíaca. Si este vídeo te ayuda a reconocer señales que estabas ignorando, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con los adultos mayores de 60 en tu vida que tienen edema en los tobillos o que se cansan más rápidamente de lo que solían cansarse. Escribe aprendí si vas a solicitar la medición del péptido natriurético cerebral esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo completo.